total. El Señor Jesús nos dejó claramente el ejemplo de lo que es la crucifixión. Involucra sufrimiento, ¿sí? Involucra sacrificio, ofrecer mi propio cuerpo como un sacrificio, mis deseos. Llevar la cruz es sufrir por los demás, ser vicarios de, es en lugar de. Ese es el sacrificio de la cruz, ir en lugar de otro. ¿Sí? Es lo que hacían los sacerdotes, es lo que hizo el Señor, Él fue por nosotros. Entonces, yo tengo que sufrir. Luego decimos, ¿y yo por qué tengo que pagar las consecuencias de los errores de otro? No lo decimos. ¿Y yo qué culpa tengo que aquel se haya equivocado? Somos fáciles para decir eso, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sufrir lo que el otro está viviendo. Eso nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Nos cuesta mucho trabajo porque no lo entendemos. Es morir a la vieja naturaleza. Diariamente estamos muriendo, diariamente vivimos la experiencia de ser crucificados y yo doy gloria a Dios por eso. Nadie va a poder experimentar el aspecto reinante del Señor si primero no experimenta el de sacerdote, el de crucificado. El Señor Jesucristo y Dios, nuestro Señor, que es la misma persona, va a reinar a través de sus crucificados. El Señor va a reinar a través de sus crucificados. No va a reinar a través de personas que tenemos que cambiar, porque no va a poder reinar a través de personas con un ego inflamado. Imposible. Tú no le podrías dar el poder a una persona así, que es un niño. Nos decía el hermano, el crecimiento, la madurez, es una persona con menor ego, es una persona más madura. Luego entonces, si yo tengo un mayor ego, si yo todavía no he podido controlar todo lo que está alrededor, lo que gira alrededor de mi ego, pues no voy a poder reinar, ¿verdad? El Señor vino la primera vez, ¿cómo vino? Como sacerdote, se presentó. La segunda vez va a venir como rey, ya no va a venir como sacerdote. Primero es el sacerdote y después es el rey. No podemos reinar sin haber sufrido y haber sacrificado algo por el Señor, haber cargado la cruz que el Señor nos da cada día para cargar. Entonces, eso es bien importante, hermanos, porque gracias a Dios a nosotros sí nos han enseñado que el Evangelio es un Evangelio de poder, de dominio y de autoridad, pero también nos han enseñado que es de sufrir, ¿sí? Que es de destruir la carne, que es de morir cada día. Entonces, es bien interesante entender esto y bien necesario porque no podríamos hacerlo si no lo entendemos. El levita se representa el atrio exterior, ¿sí? Sabemos que había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, como siempre, una triada. El levita es el atrio exterior, el sacerdote es el lugar santo y el sumo sacerdote es el lugar santísimo. Los levitas solamente pudieron llegar al atrio exterior, ¿sí? Pero los que vamos a poder alcanzar el lugar santísimo somos nosotros, amén. Nosotros sí vamos a poder entrar, porque el que ya hizo el pecado más grande de los israelitas, hoy por hoy, es no haber creído que su Redentor es el Señor Jesucristo y que el sacrificio ya se hizo una sola vez y para siempre. Una persona que no puede aceptar el sacrificio de la cruz, es imposible que pueda entender el Evangelio. Es imposible, es muy importante que un creyente oremos para que tenga la fe, para entender el sacrificio de la cruz, porque de lo contrario le va a costar mucho trabajo, ¿sí? Entenderlo y seguir. Y ellos, los israelitas, no aceptaron, no lo entienden. Su entendimiento está nublado por amor, el Señor los ama, y por misericordia dice que endureció los corazones para que aunque vean, no miren, aunque oigan, no escuchen. ¿Por qué? Porque es parte del plan que el Señor tiene para la vida de ellos. Pero porque dice el Señor que no le puede dar entendimiento a una persona que tiene un corazón duro. Eso es misericordia, ¿sí?
Él no va a darte revelación si tu corazón está endurecido por el pecado. ¿Por qué no le puedes dar revelación a alguien que tiene el corazón endurecido? Jamás. Porque eso es misericordia de Dios. ¿Sí? Una persona mala no puede entender las cosas de Dios, porque Dios precisamente sabe que no se las puede permitir que las entienda. ¿Sí? Es parte de lo que Él ha hecho. Entonces, imagínense un hombre perverso que conozca todo. Sería lo peor. O sea, es parte de lo que... El Señor por eso muchas veces endurece a las personas. Entonces, cuando veamos eso, no nos sorprendamos. Es parte del plan de Dios. El Señor todo lo hace con misericordia, todo absolutamente. Quitar la vida, permitir que salgamos heridos, todo lo hace porque nos ama por misericordia. Entonces es hermoso, hermoso entender que el Señor quiere, que es nuestro sumo sacerdote. O sea, cuando entendemos que Él es el que murió por nosotros, el que se entregó a sí mismo, el que intercede por mí, por ustedes, eso hace el sacerdote. El sacerdote venía y decía: Señor, perdona los pecados míos y los de tu pueblo. Era un intercesor. Entonces, otra de las funciones sacerdotales es la intercesión, hermanos. ¿Sí? La intercesión es algo que va a librar. Yo ahora lo entendí con mi hermano, lo entendí claramente. O sea, el accidente de mi hermano fue un accidente muy feo, por lo que nos platicaron. Y me impacta que la oración permita que una persona que no cree todavía, que no ha venido a los pies del Señor, sea librada de esa forma. O sea, es algo que dices, es impresionante lo que haces. Entonces, ¿cómo yo tengo el poder como rey que me da el Señor a causa de mi oración, de mi intercesión? De que uno sufra, de que uno derrame lágrimas, ¿sí? El Señor, yo creo que derrama lágrimas diariamente por nosotros, diariamente, porque Él sigue haciendo la función de sacerdote cada día. Yo lo puedo mirar rogándole al Padre por cada uno de nosotros. Cada día el Señor lo hace, hermanos. Él no ha dejado de ser nuestro sumo sacerdote, Él sigue siéndolo y lo seguirá haciendo. Entonces, y es un rey poderoso. Entonces, es maravilloso tener un sacerdote como Él. Es cuando lo entiendes, dices: Señor, wow, cómo es increíble lo que tú haces, lo que tú has hecho. Y que yo solo ni 5%, ni 3% de lo que tú has vivido, yo he vivido. Pero el Señor nos da a cada uno lo que podemos para cada día. Entonces, hermanos, este es el aspecto sacerdotal. El hermano Jesús, casualmente yo tenía este texto que él leyó el domingo, Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Un rey va a reinar sobre él mismo. Esto dice esta palabra, ¿no? Entonces, es una persona que tarda en enojarse, que esos son los reyes que el Señor quiere. El Señor no quiere reyes que impongan como los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Los que conocemos. No, los reyes que Él quiere son reyes que gobiernan sobre ellos mismos. Entonces, cuando nosotros somos sacerdotes, vamos a gobernar sobre eso. Entonces, va de la mano. Vamos a empezar a tener control, y lo más hermoso es que vamos a bendecir a los demás como lo hacía, y los demás van a poder ver la gloria de Dios, van a glorificar al Señor a causa de lo que hagamos. Entonces yo creo que Dios no va a poner su autoridad en personas que no tienen control de ellas mismas. Sería como darle a un niño algo, una responsabilidad muy grande. Entonces vemos que el aspecto de reinar, ¿por qué? La pregunta que yo haría, hermanos, ¿por qué no hemos podido reinar sobre aquellas áreas de nuestro ego? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque nos hemos negado a llevar la cruz de Cristo. Esa es la respuesta.
Amén. Bueno, yo creo que así. Porque nos pegamos a sufrir, a dejar aquello que amamos, ¿sí? Aunque sepamos que debemos, porque el Señor nos los pide. Dice, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Ese es el amor. David, antes de poder tener a sus enemigos debajo de sus pies, fue un hombre que sufrió mucho. Si leemos la historia de David. Y el Señor se le llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Él cumplió todas las ofrendas sacerdotales con su única y suficiente ofrenda de la cruz. Y lo peor es que no fue por sus pecados, fue por los nuestros. Isaías 53:10 para que lo vean. ¿Qué sacrificios podemos ofrecer, hermanos? Vamos a ver. Primera de Pedro 2:5. Perdón, hermanos, todavía me dan ganas de llorar a cada rato. Soy muy llorona, Una disculpa. ¿Alguien lo tiene? Nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También podemos ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles serían, hermanos? Hay ofrendas y hay sacrificios. Los sacrificios son aquello, como les decía, negarse lo que uno quiere por amor al Señor. Los sacrificios espirituales serían obedecer su palabra. A ver, hay otro aquí, en Marcos 12, del 28 al 32, por favor. Si alguien lo tiene antes que yo, por favor, si lo puede leer. Del 28 al 32 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el principal mandamiento sería cumplir, ¿verdad?, la voluntad, servir al Señor. Ahora, eso serían los mandamientos y sacrificios. Vamos a 2 de Crónicas 7:22 y vamos a ver lo que es la casa del Señor. ¿Cómo se le llama la casa del Señor? 7:12. 2 de Crónicas 7:12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces la casa del Señor no es nada más de oración, es de sacrificio. Y aquí venimos a sacrificarle al Señor. ¿Qué le sacrificamos? Le sacrificamos alabanza, ¿sí? Y fíjense, les voy a decir algo muy sencillo que yo miro aquí. ¿Qué trabajo les cuesta levantar las manos? Bien levantadas, no estoy hablando aquí, hablando así. Esto es un sacrificio, mantener las manos así. ¿Qué trabajo les cuesta hacer eso? Lo veo, sobre todo los jóvenes. Aquí hay jóvenes, y saben que no miento. ¿Qué sacrificio alzar la voz? Ay, ¿qué van a decir si digo aleluya y grito? Es un sacrificio. Para muchos es un sacrificio. Que como nos importa mucho el que dirán, porque así somos. Porque como yo me amo mucho y cuido mucho lo que digan de mí, no me importa. ¿Acaso a David le importó lo que dijeran de él cuando hay otros que no danzan?
Porque, ay, ¿qué van a decir que estoy loco? Es un sacrificio, hermanos. Es una ofrenda. El fruto de labios. Es una ofrenda. No puede haber, tiene que haber libertad para alabar al Señor, para sacrificar. Son sacrificios tan sencillos que podemos hacer todos los días. Entre ellos, levantarnos temprano, hacer oración. Todos esos son sacrificios. Podemos mencionar un montón de sacrificios. Hay sacrificio de oración, de levantar manos, de dar. Sacrificio de dar, qué trabajo nos cuesta. Sacrificio de alabanza, de acción de gracias. Ay, no quiero pasar a dar gracias porque, yo no me gusta pasar al frente, me da mucha pena. Es un sacrificio, pero tengo que testificar y dar gracias de lo que el Señor hace. No creo que las personas que pasan aquí a dar gracias porque quieren que los vean. No, es porque realmente hay un corazón agradecido por lo que el Señor hace cada día. Si nosotros de verdad le diéramos gracias, cuando estaríamos todo el día parados aquí también, ¿verdad? Porque son parte de las cosas que el Señor ha hecho. De servicio, sacrificio de fe. ¿Saben cuál es ese, hermanos? Cuando dudamos de algo, porque viene una prueba tremenda a tu vida y te enfermas o tienes algo y tú empiezas a dudar. El sacrificio de fe debe entrar ahí. Señor, yo estoy viendo todo lo contrario de lo que se supondría que yo debiera de ver, pero yo voy a tener fe y creer. Es un sacrificio de fe. Sacrificio de gozo. Es difícil gozarse cuando estás enfermo, cuando te duele la muela, cuando te duele la cabeza, cuando le pasó algo terrible a tu familia, cuando estás viviendo una experiencia